Las obras científicas normalmente tienen varios tomos o varias publicaciones en donde se extiende la conformación de una teoría. En el caso del origen de las especies, es un texto que podamos decir que contiene la mayoría de principios para entender lo que es la evolución como un hecho, pero también la explicación y la interpretación de cómo sucede en la naturaleza. En este video discutiremos cuáles son las implicaciones que tiene el origen de las especies de Charles Darwin y cuál es la trascendencia de su contenido en la referencia directa a lo que es el concepto de naturaleza. Bien, los planteamientos que vienen en el texto son sumamente apasionantes. En este video no platicaré sobre aspectos biográficos, sino meramente aspectos argumentales de la obra. Dejaremos de lado el viaje del Beagle y todas las anécdotas formativas que tuvo el autor. Son muy importantes para entender el contenido del origen de las especies. Sin embargo, no, por cuestiones de tiempo del video, no pienso desarrollar ninguna de ellas. Me encantaría dedicarle más tiempo al estudio de la biografía de Darwin como una oda a cómo funciona la mente de un científico. No solamente lo digo basado en mis gustos personales, ya lo saben, sino en el trabajo historiográfico que tiene toda la obra y vida de Darwin, y sobre todo en la conformación de una teoría científica que es muy robusta y ha sobrevivido o ha envejecido muy bien con los siglos. Por lo tanto, me centraré directamente al texto, y este será el video que dedicaremos hacia la conformación del evolucionismo como una etapa formativa y el culmen del desarrollo de del concepto naturaleza. Esta etapa es muy importante, el evolucionismo es muy importante, dado que con Darwin culmina una conformación de ideas que vimos desde la antigüedad hasta nuestros días, de lo que entendemos por naturaleza, por biodiversidad, por especie, etcétera. Todos estos debates que se tienen en el siglo XX pues están conformados por las bases de este texto de finales de 1800. La publicación es muy importante, ya que trasciende a todas las áreas de la biología y otras áreas sociales, al punto que un biólogo muy famoso, genetista de apellido Dobzhansky, tiene una frase que ejemplifica esto a la perfección. Es muy clara la frase: sé que nada en biología tiene sentido si omitimos la evolución. O sea, prácticamente todo lo que ocurre en la naturaleza, que esté conformado con vida como la conocemos, es explicable a través de estas conformaciones. Esa es la idea que tiene este texto, del cual también pues desarrollaremos todo lo que está alrededor. Darwin no es un autor 100% original. Las ideas de Darwin no son originarias, es decir, Darwin está tomando pues varios años de estudio en biología, en geología, sobre, el trabajo de un naturalista se conformaba en estas características. Entonces, por lo tanto, Darwin no es el primero que piensa muchas de estas ideas. Estas ideas están conformadas por uno de sus grandes mentores, aunque no fueron como figuras muy directas, Charles Lyell, el geólogo, Adam Smith, las ideas de este economista sobre cómo funciona la estructura de mercado y la cooperación, el altruismo dentro de los sistemas económicos, y entre otros autores, pero son los dos más llamativos en cuanto a la obra. Y desde luego muchas de las ideas que aprende de biología en su tiempo pues son las discutidas en su preciso momento. Si ustedes recuerdan, la obra de Lamarck es una referencia tácita a las reflexiones que Darwin hace. Lamarck es una figura que es muy importante durante el viaje del Beagle y el procesamiento de todo lo que Darwin durante más de 20 años recolectó e interpretó. Bien, vamos a ver cuáles son la trascendencia de estas ideas. Antes de hablar del pensamiento de Darwin y el legado intelectual
y factual que tuvo sobre sus investigaciones, hay que hablar pues de cuáles son los 3 libros que sustentan este tipo de pensamiento. Desde luego, el pilar o el culmen de estas ideas está ejemplificada, o la mayoría de las ideas están ejemplificadas en este primer texto, El origen de las especies. Y hay otros 2 libros que también son los más referenciados, son las obras más grandes. Si bien Darwin fue un autor muy prolífico, escribió artículos muy cortos sobre extensiones de su teoría. Luego que publica El origen de las especies, todos esperaban grandes textos del mismo tamaño, y solamente hubo 2, pero Darwin se dedicó a investigar pequeños organismos o organismos que no estaban como muy bien identificados cómo funcionaba su reproducción, y lo que probó es que sus teorías eran correctas, sus teorías evolutivas, desde luego. Bueno, sus ideas evolutivas, desde luego. Tenemos 2 textos seguidos del origen de las especies, y aquí podemos ver la principal característica que contesta este texto, cómo cambian los organismos. Esta pregunta, que es en sí lamarckiana, es una pregunta que se le ocurre o que contesta primero Lamarck, y que Darwin fundamenta de una manera distinta y factual, a diferencia de Lamarck. Y tenemos otros 2 textos, El descenso del hombre, o se le conoce en español como El origen del hombre. Desde luego pienso que es una mala traducción. El origen del hombre, pues interpretan mucho a la figura de Darwin como un autor polémico por obviamente las ideas las ideas de la época, de su contexto histórico. Sin embargo, pues no existe dicho conflicto. Al leer la obra de Darwin, lo que menos vemos es prejuicios religiosos, para nada. En este libro del origen del hombre, o el descenso del hombre, como bien les comentaba, se contesta una de las preguntas como más interesantes. Es la primera vez que el humano tiene una pregunta sobre su origen, de dónde provenimos o cuál fue el proceso evolutivo que tenemos, y la respuesta de Darwin fue la selección sexual. Es un texto interesante por varias citas que provienen aquí. Citas que 100 años después, con el descubrimiento de los antropólogos de apellido Leakey, la familia Leakey, que encuentran el famoso fósil de un Australopithecus afarensis al sur de África, Lucy, no sé si lo recuerdan, pues se contestan muchas de las preguntas que hasta la fecha están bastante bien fundamentadas. El otro texto es un texto que entraría más dentro de una psicología, desde la psicología, en donde Darwin, en la expresión de las emociones en los animales y el hombre, ese texto es un texto bellísimo, habla sobre cómo pautas de comportamiento también tienen relación, comparación o cierta relación de parentesco entre ellas. Es decir, las emociones en este caso es algo compartido entre muchísimas especies. Es directamente lo que conocemos como mamíferos. Bien, ¿cuáles son los efectos de la publicación? En sí, la publicación es un preludio. ¿Qué quiere decir esto? Que no está completa en sí la publicación. Deja los fundamentos de 4 principios que se tienen muy bien entendidos. Se le llama un preludio, dado que al entender el origen de las especies podemos acercarnos a mayores fenómenos biológicos. Y como es de esperar en nuestra clase, está saliendo el Pan Ranchero, patrocinador oficial de este canal. Ya lo saben, anúnciense aquí por si quieren que aparezca su producto en mis clases. Claro que no, ya saben que el Pan Ranchero siempre aparece a esta hora. Bien, otra característica que tiene el texto, por lo cual es un éxito editorial, es que tiene una capacidad divulgativa. Si ustedes leen las primeras partes, Darwin utiliza mucho de su contexto directo. Es decir, en el texto aparecen, en los primeros 2 o 3 capítulos, mucho sobre la actividad agrícola de Inglaterra, y sobre todo el trabajo de las especies domesticadas que se tienen para la época. Aparecen pues plantas, ovejas, vacas, conejos y palomas que han sido pues domesticadas por los pueblos cercanos en los que convivía Darwin, y es un gran texto que cualquiera puede leer. Esa es una de las características que tiene este texto, cualquiera lo puede leer.
Eso logró ser un éxito editorial. Es muy sabida la anécdota de que Darwin vende el libro del origen de las especies en una editorial, y esta editorial acabaron con todos los números en un día. Se acabaron todas las ediciones en un día, al punto que ahorita es de los libros más valiosos, bueno, como objeto de colección. El nivel de argumentación es una de las cosas también más llamativas del texto. Tiene gran precisión, tiene mucho rigor, pero también tiene claridad. Esta claridad es manifestada en todos los ejemplos que otorga el texto. Es muy fácil entender lo que Darwin se está distinguiendo. Actualmente tenemos una instancia muy larga con la publicación del texto. Este texto revolucionario, pues bueno, lo que tiene es que tal vez no entendamos muchas de las especies que están ahí puestas, pero afortunadamente tenemos el internet para googlearlos y ver cuáles son las características a las que Charles Darwin se está refiriendo de los animales y las plantas que comenta en su texto. Desde luego hay ediciones ilustradas en donde se pueden ver estos ejemplos, aunque son un poco más caras. Y finalmente la estructura, que es lo que vamos a discutir en la